Muy buenos días, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Estadística Básica y esta es la videocápsula número 4, datos agrupados y no agrupados. Vamos a iniciar y primero tenemos que entender qué son los datos. Esto ya lo revisamos en una de las videocápsulas anteriores e incluso en las actividades de la unidad 1. Y los datos no son otra cosa que expresiones simbólicas de información. Nosotros podemos transformar la información en datos. Y esos datos son muy importantes porque una vez que los analizamos pueden generar aún mayor información. Los datos son tan importantes que incluso en nuestro país existen leyes que los protegen, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Podemos encontrar datos no agrupados y hablamos de datos no agrupados cuando los datos se expresan de forma individual. Cada dato está representado por un número, por un símbolo, por una palabra. Ejemplo, la edad de cada uno de los miembros de un grupo de 20 personas. Supongamos que tenemos un grupo de 20 personas. La edad individual de cada uno de esos individuos lo podemos considerar datos no agrupados. Entonces aquí tenemos la edad de esos 20 individuos. 29 años, 28, 35, 33, 32, 25, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos datos representa la edad de una sola persona. Por lo tanto, estamos hablando de datos no agrupados. Manejar datos no agrupados cuando son pocos números es relativamente sencillo. Sin embargo, en ocasiones vamos a tener un conjunto de datos tan grande que manejarlos de forma no agrupada es complicado y entonces hablamos de los datos agrupados. Los datos agrupados son datos que expresados en intervalos de clase. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, personas que se encuentran entre los 18 y 28 años. ¿Cuántas tenemos de ese rango? Entonces, esos son datos agrupados. Establecer clases y agrupar a todos los que cumplan los criterios de esa clase en dicha clase. Esto facilita el manejo de la información porque ya no tengo todos los datos dispersos, sino que los tengo de forma agrupada. Supongamos que analizamos las edades de un grupo compuesto por 100 personas, ya no son 20, son 100 personas, y que se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 60 años. Y aquí tenemos los 100 datos de esas 100 personas. Si yo los tengo, como estamos viendo en esa tabla, pues hablamos de datos no agrupados. Para que estos datos no agrupados se transformen en datos agrupados, pues en lugar de expresar los datos de forma individual como lo tenemos en la tabla, sería más conveniente manejar intervalos de clase. Por ejemplo, esto es poniendo un ejemplo, pues agrupar a los que tienen entre 18 y 28 años, a los que tienen entre 28 y 38 años, a los que tienen entre 38 y 48 años, 48 y 58 años, 58 y 68 años, de 10 en 10. Ojo, recuerden de la clase o de las clases de matemáticas que a esto, cuando usamos corchete, hablamos de un intervalo o de un dato cerrado. Mientras que cuando usamos paréntesis, hablamos de un dato abierto. ¿Qué diferencia hay entre esto? El cerrado nos indica que sí incluye a ese número. Entonces aquí va desde las personas que tienen 18 años, mientras que el abierto no incluye a esos números, se queda por debajo o por arriba dependiendo en dónde coloquemos el paréntesis. Entonces aquí me está diciendo desde las personas que tienen 18 años hasta las que tienen menos de 28 años. De tal forma que aunque aquí en este primer intervalo vemos 28 y en el segundo también vemos 28, no voy a colocar a las personas de 28 años en ambos intervalos. Únicamente irían en el segundo, porque en el primero van desde los que tienen 18 hasta los que tienen menos de 28. En el segundo intervalo irían los que tienen 28, desde los que tienen 28 hasta los que tienen menos de 38 años. Y así sucesivamente. Muy bien, en las siguientes videocápsulas hablaremos de cómo construir las tablas de frecuencia. Hasta la próxima videocápsula.